Hola, lectores de Invasión Silenciosa. Yo soy Genaro Martínez y me da mucho gusto saludarlos. Quienes leyeron mi novela probablemente hayan reconocido mi gran pasión por los dinosaurios, los fósiles, la paleontología. Y la verdad es que tuve la fortuna de poder consultar con uno de los mejores paleontólogos de México, Héctor Rivera Silva, quien trabaja en el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. Él fue muy amable y revisó varios capítulos de mi novela y pues se me ocurrió que podía ser interesante compartir con ustedes una entrevista que tuve con él hace unos días. Fui allá a Saltillo, al Museo del Desierto, que fueron muy amables de permitirme hacerle esta entrevista a Héctor. Y pues quiero compartírselas, probablemente sea interesante para que conozcan la vida de un paleontólogo, los retos del paleontólogo aquí en México y cómo fue que alguien como tú, como yo, pudo estudiar y ser el mejor paleontólogo de México. Acompáñenme, vámonos al Museo del Desierto. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por pues, permitirnos entrar aquí a lo que es el interior del Museo del Desierto. Estos laboratorios que a mí me impresionan y pues quisiera empezar nuestra conversación conociendo pues más de ti. ¿Quién es Héctor Rivera Silva? ¿Cómo fue que te hiciste paleontólogo? ¿Cómo fue que nació ese sueño por ser paleontólogo? Pues la verdad fue hace muchos años, fue un sueño de niño. Yo tenía 4 años, quería ser veterinario y es cuando mi papá, por ganas de ver el esqueleto de un pez, me compra el esqueleto de un dinosaurio, de un triceratops de madera. Y eso fue el principio de todo esto, ¿no? Esa fue la semillita que fue dando frutos. Porque me quedé así de, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué animal tiene 3 cuernos Claro. y no lo puedo ver en el zoológico, ¿no? Entonces fue cuando ya empecé a ahondar más sobre los dinosaurios, que el tiranosaurio, que Sí. no sé qué, que no sé cuánto. Y ya fue cuando empecé bueno, ahora quiero libros de dinosaurios. Qué bien. Y así sucesivamente hasta que llegué, bueno, ya quiero ser paleontólogo. Y pues bueno. ¿Dónde creciste? Soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ahí estuve casi los 20 años de mi vida. Ajá. Muy bien. Y ahí pues me imagino pues tuviste acceso a los libros y todo para conocer más de ese Triceratops, ¿verdad? Así es, las tiendas pues ahí estaban con los animales, pero lamentablemente no había mucho, ¿no? Los libros eran en inglés, Sí. en español no había nada. Sí. Museos no había más que uno, que era el Museo de Historia Natural, Sí. y era el Dipi, el esqueleto de Dipi, Ok. y algunas maquetas que estaban ahí, ¿no? Eso era absolutamente todo lo que había de dinosaurios en ese momento. Me hiciste recordar mi propia anécdota, que pues yo también cuando era un niño quise ser paleontólogo. La verdad estoy muy contento de conocer a uno real. Pero yo quise ser paleontólogo porque en el rancho de mi abuelo, yo crecí en Monclova, Coahuila. Y pues obviamente estamos aquí en Saltillo y Coahuila, la tierra de los dinosaurios. Pero a finales de los 70, yo era un niño de apenas ahí, no sé, unos 6 años. Y en el rancho de mi abuelo era una nogalera. Y hay un pequeño cerro donde mi abuelo nos llevó pues, a mis tíos, a los nietos, a ver su nogalera desde arriba. Pero yo en el suelo encontré una piedra, todavía me acuerdo, así gris, plana, con una concha. Y ese concha pues es un fósil, ¿verdad? Y yo de niño siempre he leído mucho y a mí me encantaba unos libros que no sé si los conociste, pero era una pequeña enciclopedia para niños creo que de Grolier, se llamaban Mis Primeros Conocimientos. Y era, no sé, una colección de unos 12, 15 libros y cada libro tenía 3 temas. Y uno de ellos tenía el tema de animales prehistóricos. Y eran ilustrados muy padres. Y pues dinosaurios y venían, me acuerdo, esos fósiles de conchas. Entonces yo dije, esto es un fósil. Y yo regresaba a casa de mis papás, ¿verdad? A mi casa. Cada vez que íbamos al rancho regresaba con costales llenos
piedras con fósiles de conchas. Y cada vez que íbamos, no sé, en Semana Santa al rancho, pues yo me la vivía ahí buscando dinosaurios. Yo lo que quería encontrar era dinosaurios, pero había puras conchas y amonitas. Ahorita te voy a mostrar algunos de los que encontré. Pero pues yo quería ser paleontólogo y en los finales de los 70s, principios de los 80s, pues, obviamente no teníamos las oportunidades que hoy a las que tenemos acceso, y mi papá me dijo, no, mijito, de paleontólogo se me hace que tienes que ser ingeniero, abogado, médico, ya sabes, lo que antes había, ¿no? Pero era otra época. Después en los 90s me entero de todo este auge que empieza a suceder aquí en la región por los hallazgos de dinosaurios. ¿Cómo fue que tú llegaste a encontrar esta oportunidad de estudiar paleontología? ¿Dónde estudiaste y cómo recorriste ese camino? Pues yo estaba igual que tú, así de viendo los dinosaurios, pero de otras partes del mundo, hasta principios de los 90s, finales de los 80s, cuando se encontró el Isauria, cuando ya la pusieron en el Museo del Instituto de Geología. Entonces mi papá se acercó a René Hernández, que era el paleontólogo de la UNAM que estaba en ese momento ahí. Y pues bueno, ahí ya fue cuando me empecé a empapar ya de esto, ¿no? Dije, bueno, pues ahora quiero ser biólogo para poder ser paleontólogo. Entonces estudié la carrera de biología. Eso es previo a ser paleontólogo. Tienes que estudiar primero biología. Así es, estaba entre biología o geología. Geología. Podrían ser ambas, ¿no? Pero me incliné por la biología porque yo quería ver a los animales, vaya, como animales, sí, aunque suene extraño, ¿no? Pero esos seres pues, son animales, aunque ya estén hechos de hueso. Entonces, ¿cómo es la manera de verlos? Conociendo a los animales, viéndolos como tal. La geología sí está muy padre, pero desde mi punto de vista es ver en qué ambiente vivían. Sí. Vas a ver el sedimento y vas a interpretar esos huesos donde fueron encontrados. Sí. Pero no vas a saber de anatomía, no vas a saber de cómo es un animal vivo. Sí. Entonces, cómo se movía, qué podía comer. Entonces, por ese lado yo dije, no, pues tengo que ser biólogo para poderlos ver como yo los quiero ver, ¿no? Entonces por eso tomé biología. Muy y bien. Ya posteriormente pues fue la maestría en la Universidad de Bristol en Inglaterra, lo que ya me hizo como paleobiólogo. Entonces estudiaste en México biología y esta maestría ya como paleobiólogo en la Universidad de Bristol en Inglaterra. Así es. ¿Y qué tal esa experiencia? Muy padre. Digo, te abre la mente enormemente, porque si bien había viajado al extranjero, pues era con mi familia, vacaciones, cosas así. Y ya estar solo y por más de un año, sí es totalmente diferente, ¿no? Supongo que conociste a muchos colegas paleontólogos ahí, probablemente muy reconocidos, y otros que están empezando como tú en esa época. Así es, mi maestro fue Mike Benton, ha escrito varios libros, sigue escribiendo libros. Entonces él era en ese momento el director del departamento y fue mi maestro. Entonces, eternamente agradecido con él, y muchos de mis compañeros ya son ahorita paleontólogos que se dedican a esta carrera en varios museos de allá de Inglaterra. Y entonces estuviste en Inglaterra los años que duró el estudiar y graduarte de la maestría, y de ahí regresaste a México, o cómo decidiste regresar a México a probablemente, dime tú si estoy en lo correcto, ¿no?, a abrir este campo de la paleontología, ¿no? Pues fue mera suerte lo que me tocó al regreso, porque sí, no puedo negar, varios días yo estaba caminando ahí por el puerto y me quedé así de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya terminé, ¿y ahora qué? ¿No? Digo, llegué hasta aquí y allá no me espera nada. Ajá. Y acá pues tampoco, porque pues, aquí los estudiantes no son así de que te quedas, ¿no? Sí. Órale, llégale. Y allá, pues, digo, conozco personas, pero no hay empleo. Ajá. Entonces llegué, y el día que llegué, el día después de que llegué, para ser precisos,
Me habla mi maestro, oye, felicidades, qué bueno que ya estás aquí, no sé qué. Es Luis Espinoso, el paleontólogo. Y me dice, ¿sabes qué? Necesitan un paleontólogo de planta porque el Museo del Desierto está haciendo una exposición en conjunto con Universo. Ajá. Y necesitan un paleontólogo que esté ahí. Porque yo, la verdad, como asesor no puedo estar ahí en cada momento. ¿Cómo ves? Y ya te van a pagar ahí y tienes que hablar con esta persona para que te diga cómo va a ser. ¿Cuándo voy? Era creo que viernes, ve el lunes. Y ya, a partir de ahí me subcontrata el Museo del Desierto. Que es aquí donde estamos. ¿En qué año fue esto? Fue en 2003, 2004, 2003, si mal no recuerdo. Muy bien. Y ya, yo estoy en México. Y ya en el Universo estoy asesorando la exposición. Muy bien, muy bien. Qué interesante, qué interesante. Y ya en tu, pues diga, residencia aquí en el Museo del Desierto, ¿qué ha sido, digamos, es que yo aquí veo y me emociono, ¿verdad? Con todo lo que veo aquí a mi alrededor y quiero tocar aquí las vértebras de hadrosaurio y todo, pero ¿qué, a qué excavaciones o qué proyectos has realizado que quieras platicar? Pues después de esos años después ya me dice el director, ¿sabes Sí. qué? Ya vente a Saltillo. Estuve un par de años con la exposición, así como itinerante. Con la exposición. Y ya después me dice, no, ¿sabes qué? Ya vente a Saltillo a trabajar. Y a partir de ahí, bueno, ya empiezo a hacer proyectos, empiezo a ir a excavaciones, que no había otro paleontólogo aquí, así que yo soy el paleontólogo y el que tuve que hacer todo. Y me fui al norte de Coahuila. Sí. Porque aquí era así de, bueno, ya hay mucho de lo mismo. Ok. Y ya no está tan completo el material porque lo que sí tiene Cerro del Pueblo o la formación que tenemos aquí, la cercanía con Saltillo y muchas personas pues agarran para ir y recolectar fósiles. Sí. Que lamentablemente, bueno, ya eso deja muchos fósiles Incompletos. Entonces dije, bueno, me voy a ir para allá para ver algo completamente nuevo, ¿no? Oye, ¿en México es legal o ilegal, dime, aclárame esto, recoger un fósil del campo? Uno como persona. Es ilegal porque los fósiles son patrimonio De la nación. Entonces es ilegal hacerlo. Entonces los fósiles que yo encontré cuando era apenas un niño en el rancho de mi abuelo le pertenecen al país. Pero ahorita no hay una ley como tal. O sea, Sí. se decretó que eran de la nación, pero no hay una ley que lo regule. Entonces ahorita ese es el problema, ¿no? Pues platíquenos aquí qué estamos viendo, dónde estamos aquí en este lugar. Bueno, aquí, como te podrás imaginar, nosotros sacamos huesos y los ponemos aquí. Muchos de ellos no podemos describirlos y ponerlos en un artículo científico. Entonces vienen a dar aquí, que es la colección geográfica de referencia, donde nosotros vamos a decir, bueno, este lo encontramos en talado y este otro en talado, pero son ya hadrosaurios en su mayoría, que no llegan a la colección paleontológica de Coahuila. Okay. Solamente es para referencias anatómicas y de otro aspecto. Ya si nosotros, por ejemplo, en el caso del Yehuacausaceratops o de la Cantolipan, sabemos que es algo que vale la pena publicar en una revista científica, lo que hacemos es llevarlo y limpiarlo, prepararlo y catalogarlo en la colección paleontológica de Coahuila, que está a mis espaldas, que es donde ya se resguardan los fósiles los nuevos dinosaurios, y ya es un área aparte de este laboratorio donde ya el acceso es más restringido, se cuida la temperatura para que estas piezas perduren por siempre. Sí. Aquí hay muchos elementos de hadrosaurios, de dinosaurios pico de pato. Son piezas que
se están estudiando en algunos casos, que en otros no se pueden ya describir, entonces se quedan aquí en la colección. Fíbula de hadrosaurio, vértebras de la cola de un hadrosaurio, fragmentos de mandíbulas, otra fíbula, metatarsos, que son huesos de la pata, una tibia por acá. Enormes. Todos son de hadrosaurios, dinosaurios picos de pato de diversas localidades y de diversos tamaños incluso. Entonces, Héctor, me decías que buscaste, digamos, el norte del estado de Coahuila como región o como zona para poder hacer tus excavaciones. ¿Y qué has encontrado en lo personal en esa región? Pues todo lo que podía haber encontrado era nuevo, y si no nuevo, era el primer registro para el país. Ahí encontramos en una sola expedición dientes de Deinosuchus, que es un cocodrilo gigante. Encontramos osteodermos de un dinosaurio acorazado, dientes de tiranosáurido, Wow. y muchos fragmentos de hadrosaurios. Incluso uno de esos fragmentos, que pensábamos que era de hadrosaurio, fue el que posteriormente se hizo el hallazgo del Levocauceratops. ¿Te ha tocado a ti, digamos, oficializar no sé cómo se diga, una nueva especie de algún dinosaurio, de algún animal prehistórico? Sí, de hecho, de dos dinosaurios mexicanos. Fue uno, el Levocauceratops, en ambos de esta región norte de Coahuila. El Levocauceratops, bueno, lo encontramos. En un principio creíamos que eran fragmentos de hadrosaurio, todas las veces había hadrosaurio. ¿Qué más pensar que es eso, no? Y ya ahí hicimos una excavación porque encontrábamos más cosas, incluso con años de diferencia las cosas se embonaban. Sí. Entonces empezamos a armar el fémur completo, también el hueso del escamoso que está aquí como en la gola del ceratópsido. Es como un triceratops, pero sin los cuernos. El cuerno grande y con los cuernos más pequeños. Con los cuernos más pequeños. Entonces, qué padre. Así empezamos a armarlo y empezamos a ver posteriormente que tenía características diferentes a los encontrados en otras partes del mundo. Y fue así como dijimos, bueno, esto ya es un nuevo género, ya hay que nombrarlo. Ahí ya se vino también un contacto con National Geographic y que dijo, no, ok, yo quiero esto, yo quiero sacar esto, ¿no? Sí. Pero como el dinosaurio X. Entonces ahí hubo ya así de, bueno, pero ya tenemos el artículo y ya tiene que salir el artículo por tiempo de la revista científica. Entonces ahí sí ya nos pidieron de que no vamos a nombrarlo, se tiene que nombrar en otra ocasión para que National Geographic pueda sacar el dinosaurio X. Y así por eso se hizo este tipo de situación con el Levocauceratops, ¿no? Ya en otro artículo se nombró el Levocauceratops. Muy bien. Felicidades. ¿Cómo el estudio de la paleontología, cómo obtiene los recursos para poder ir y hacer estas excavaciones? Porque pues seguramente pues cuesta el trabajo de las personas que están ahí y pues todo el proceso que se tiene que hacer de análisis, de estudio, de preparación, etcétera, todo eso cuesta. ¿Quién fondea a los paleontólogos? Bueno, hay diversas instituciones en todo el planeta y todas esas reciben apoyos de diferentes lados. En su mayoría del gobierno, en otros países. Aquí en México, bueno, sabemos que el gobierno aporta muy poco para la ciencia en general, lamentablemente. Entonces, el museo es una organización no gubernamental fondeada por iniciativa privada. Bueno, estos son mis humildes fósiles, algunos, porque esos costales todavía están en casa de mis papás ahí, de las conchas, pero en el rancho de mi abuelo, por ejemplo, encontré, a ver, uno de estos, mira, aquí se
se alcanza a ver ahí. No es un amonite. ¿Qué es? Al parecer es un gasterópodo, un caracol. Caracol, ajá. Solo que de su vista frontal. Sí, muy bien. Mira, ahora te voy a enseñar este. Todavía me acuerdo, sí, el momento en que los encontré. Esta sí es una monita. Este sí es una monita, ¿verdad? Este sí. Pareciera, no soy experto en amonites, pero pareciera texanites. Wow. Del Cretácico de Coahuila y Texas. Wow. Por esas costillas. Ok. Pareciera texanites. Wow, muy bien. Lo que podrías haber encontrado es un mosasaurio, ¿no? Ay, no, pues me voy a regresar. Esta la encontró mi papá ahí en una mina ahí de dolomita. Está ahí como una concha también, ¿no? No creo que sea concha. ¿Es en serio? Digo, así por fragmento, quizá pueda ser una hoja de palma. Ah, ok. Bueno, bien. Pudiera ser algo vegetal. Bien, toda mi vida pensé que era una concha. Y luego estos, este también lo encontré yo. Este ya yo creo que más reciente. Este lo encontré ahí muy cerca de mi casa. Son puras hojas. Hojas, sí. ¿Te fijas? Sí, ese sí es más reciente. Sí. Pleistoceno. Sí. Muy cerca de mi casa ahí en Monclova. Y luego estas los encontraron unos tíos, ¿verdad? Caracoles. Esta es una concha. Por eso yo pensaba que esto puede ser una concha. Junto con estos. Estos son ilimatogiras. Me suenan al norte de Coahuila, igual que estos. Sí. Me suenan al norte de Coahuila por Acuña. Ok, sí. Se dan mucho estos. Mira estos, o sea, cómo hasta tienen todavía los colores. Sí. ¿Verdad? Sí. Me suenan por Acuña. Mira, esta es ahí de las que sí había en el rancho de mi abuelo, ¿verdad? No me traje los demás porque están muy grandes. Me suena inocerámido. Es un bivalvo, una concha, también, pero de diferente género a estas que están aquí, Ok, por ejemplo. sí. Héctor, platícanos aquí me llamaron mucho la atención los artículos que tienes aquí resaltados de tu carrera aquí en tu oficina. Pues sí, son algunos de los que han salido en algunas revistas, desde National Geographic con el Yehuacauceratops, también en National Geographic Traveler hubo un artículo donde salimos, de National Geographic de otros números también donde se menciona la Cantolipan y al Yehuacauceratops, Nomádica, muy interesante también que salió de la Cantolipan. Entonces pues son varias cosas que han salió a través de los años con esos dos dinosaurios, ¿no? ¿En la Cantolipa en dónde lo encontraron? También en el norte de Coahuila fue mera casualidad porque eran sedimentos marinos, entonces fue mera casualidad y donde se encontró en la Cantolipa. Aquí por ejemplo está el original del Yehuacauceratops. Y aquí está el de la Cantolipan y de otros dinosaurios. Obviamente, como son los originales, tienen que estar resguardados, sin tanta humedad, cambio de clima, con su número de catálogo porque ya fueron publicados. Y también, bueno, se tienen que sacar de réplica porque exhibir esto, muchas personas no le van a entender, ¿verdad? Y estamos viendo los restos del cráneo del Yehuacauceratops. Entonces ya con eso se recrea el cráneo para que ya darles una mejor idea de lo que pueden ver. Pero basado siempre en los originales.
Y esa es parte también del yewo. Wow. Bueno, esta es una réplica de otro, pero todo esto es del Yehuacauceratops también. ¿Este cuál es, perdón? El Acantolipan es esto. Este es otro diferente que es de los osteodermos que estaban aquí abajo. Y esos ya son otros invertebrados. Héctor, encantado aquí de el tour que nos diste, nos gustó, es impresionante la colección y la museografía que tiene aquí el Museo del Desierto. Felicidades. Gracias. Pues porque atrae mucha gente. ¿Cuánta gente viene al museo normalmente al año? No sé. No tengo el número exacto ahorita, pero sí son muchísimas personas. Pues sí, es que ahorita que estamos en noviembre, es un sábado y pues está lleno el museo. Felicidades. Nosotros hemos venido, yo traje a mis hijos cuando eran niños y pues ha cambiado mucho creciendo con la colección y todo. Entonces pues muchas felicidades por este trabajo. Muchas gracias. ¿Qué le dirías a un niño que, así como tú y como yo, que algún día soñamos con ser paleontólogos, qué le dirías a alguien hoy en el 2021? Pues que no dejen sus sueños. Digo, sí, no, como tú lo comentabas, ¿no? Nos enfrentábamos antes al no hay dinosaurios en México, no te vas a morir de hambre. Es una profesión que hay mucho todavía por descubrir. Los dinosaurios no se acaban, al contrario, lo que queremos es más personas que podamos nosotros atraer para tener más paleontólogos, porque no nos damos abasto. Somos muy pocos los paleontólogos que nos dedicamos a dinosaurios en México. Entonces, hace falta muchísimos más, ¿no? Obviamente, que sigan sus sueños, que puedan concretarlos también, que no se den por vencidos para poder llegar hasta donde quieran, ¿no? Si quieren ser paleontólogos, adelante. Hace rato nos platicaste tu trayectoria, pero a ese niño, ahora pensemos en los papás, a la mamá o el papá de esa niña o ese niño que quiere ser paleontólogo. ¿Cuáles así como que los 3 pasos para ser paleontólogo? ¿Estudiar qué y luego qué para poder llegar a esto? Pues principalmente apoyar. Uh-huh. Ese es el paso 1 que dura varios años, desde que tiene 4 o 5 años hasta prácticamente antes de, bueno, por secundaria, preparatoria. A partir de ahí, que lo metan a biología o geología. Biología o geología, muy bien. Ese ya es el paso 2. Y el paso 3 ya sería maestría o especialidad en general, ¿no? ¿En México hay maestrías para ser paleontólogo o hay que ir al extranjero? Hay maestrías, de hecho tengo estudiantes de, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, también de la Autónoma de San Luis Potosí. Entonces son universidades donde pueden hacer maestría especializándose en geología y ya hacen la maestría conmigo y soy su asesor. Wow. Ahorita hay unas personas, estudiantes aquí contigo trabajando en esto. Así es, de hecho se acaban de titular 2 este año, en septiembre y octubre, y ahorita tengo otro por ahí. Felicidades. Entonces, pues, aquí está al alcance, ¿verdad? de cualquier persona poder escoger una carrera como esta, ¿no? Y como dices, hay mucho por descubrir y nuevos géneros, nuevas especies, ¿no? Sí, hay mucho, cualquier cosa que uno pueda tener, todo el descubrimiento y todo, se puede llevar a un nuevo género. ¿Con qué sueñas tú? ¿Qué objetivos todavía tienes como paleontólogo? Pues yo creo, es algo que siempre le digo a mi esposa, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Y pues yo creo que seguir descubriendo dinosaurios. Nunca vamos a descubrir todos, pero sí poner a México como un lugar con dinosaurios. No importa cuántos se descubran más, siempre vamos a llenar ese rompecabezas enorme para poderlo tener una mejor visión de cómo es nuestro país o cómo era en el tiempo de los dinosaurios. Pues ahí es donde yo me conecto contigo, ¿no? Yo te decía hace rato, yo soñé con ser paleontólogo de niño.
pero pues bueno, mi vida me llevó por otro camino, trabajando en áreas de tecnología y cosas así, pero siempre mantuve ese sueño y con todo lo que a mí me gusta de la ciencia ficción y las películas y los libros que he leído también desde niño, pues se me ocurrió escribir esta historia, ¿verdad? Esta novela que se llama Invasión Silenciosa, que trata precisamente de un paleontólogo que está excavando dinosaurios aquí en Coahuila, ¿no? Y, y te digo, ahí conecto contigo porque yo también, a la hora de estar escribiendo mi historia, yo empecé pensando en una historia muy quizás americanizada, ¿no? Los personajes tenían nombres en inglés y todo, pero después dije, no, o sea, yo quiero encontrar la forma de hacer honor a mis raíces. Yo crecí en Monclova, Coahuila, ¿no? Entonces, pues rápidamente reubiqué a mi personaje como un paleontólogo de aquí de México y fue que empecé a investigar, bueno, ¿y qué hay de paleontología en México? Ya conocí el Museo del Desierto, pero fue que me encontré con tu nombre, ¿no? Entonces, serviste de inspiración, ¿verdad? Para aquel sueño que yo nunca pude cumplir, pero dije, lo voy a plasmar de cierta manera en la novela. Y bueno, la novela te pediré disculpas, ¿verdad? Porque pues obviamente es una novela de ciencia ficción y pasan cosas que pues son fantásticas, ¿no? Y la novela a mí se me ocurrió con una idea de qué pasaría que en el tiempo de los dinosaurios existiera ahí una nave, un ovni, ¿no? Y esa fue la imagen que tuve y haciéndome esas preguntas, yo dije, pues yo voy a combinar mis dos pasiones de niño, los dinosaurios y la paleontología, y pues la ciencia ficción y las películas de Star Wars y todo con lo que yo crecí, ¿no? Pues quise combinar eso. Entonces este paleontólogo que se llama David empieza pues excavando dinosaurios en Coahuila y encuentra entre los huesos fosilizados pues una pieza de metal que a la hora que lo empiezan a desenterrar, ¿verdad? A excavar, descubren que es una pieza pues no natural, ¿no? Uh-huh. Y de ahí se dispara la historia. Y quiero que sepan que cuando me encontré con Héctor por internet y siguiéndolo y viendo qué hacía y los descubrimientos que ya nos platicó, pues me atreví a contactarlo porque yo quería tener de cierta asesoría pues para que tuviera un fundamento. Los lectores de ciencia ficción son muy exigentes, ¿no? Tiene que estar la historia de cierta manera conectada a la realidad, a fundamentos científicos, para que te dé permiso el lector de incorporar elementos fantásticos, ¿no? Entonces, yo uno pues la paleontología y temas de astrofísica, ¿verdad? De vida en otros planetas, ¿verdad? Pues los exoplanetas, todos estos planetas que están fuera de nuestro sistema solar, que cada vez se descubren más. Entonces, yo hice mucha investigación. Entonces, en esta investigación me encontré con Héctor y la verdad es que fuiste muy amable. Yo no me esperaba que me fueras a contestar. Sí, claro que sí. De que, wow, un paleontólogo de verdad está pues respondiendo a mi correo, ¿no? Entonces me atreví a enviarle los primeros capítulos, que creo que fue el primer acto de la novela, donde pues trata algunos temas de la paleontología, porque así empieza la novela. Y la verdad te agradezco mucho aquí en público porque me respondiste bastante rápido, leíste esos capítulos y me contestó Héctor con un documento en Word con varios párrafos de que, a ver, Genaro, esto pues en realidad es así. Por ejemplo, una cosa que tú me dijiste muy bien y que aquí lo vemos, ¿no? Dices, en México, por la orografía de la zona, no se pueden encontrar dinosaurios articulados. Que pues en mi novela pues así está, ¿verdad? Yo pensaba en Jurassic Park, esa escena donde están excavando un velociraptor perfectamente, con todos los huesos y todo, pero me dices que aquí no se puede eso, los huesos están trozados, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Entonces, esa es una de las correcciones que me hizo Héctor, pero fue de las cosas que te pido perdón, porque pues no se veía padre en la sí, novela, me ¿verdad? imagino. Pero otras cosas yo las tuve que corregir de cómo tenía escrito, porque me pusiste como 11 cosas, 11 observaciones en mi historia, y algunas pues obviamente las corregí, te lo agradezco, y otras pues sí tuve que tomarme estas libertades literarias, artísticas, para que pues tuviera más drama, ¿no? Sí. La historia. Entonces, discúlpame, pero
Pero la verdad te agradezco mucho y quisiera, en agradecimiento, te traje aquí la novela. Muchas gracias. Aquí está. Aquí está la novela. Y pues Héctor, muchas gracias. Muchas gracias. Espero cuando tengas tiempo libre ahí la puedas leer. Aquí está dedicada, aquí en la primera página. Y pues bueno, pues fuiste una inspiración, o sea, personas como tú, paleontólogos, discúlpame que lo diga, pero paleontólogos reales, ¿verdad? Sí existen y están haciendo mucho por la profesión en nuestro país, como dices, realzando a nuestro país que tiene una gran riqueza, no nada más en dinosaurios, sino en muchos animales prehistóricos, en diferentes eras, pero pues en especial los dinosaurios que a muchos nos apasionan. Entonces, la verdad es un trabajo impresionante, y te agradezco pues a nombre de todos estos niños que algún día soñamos ser como tú. Pues muchas gracias y esperemos que, bueno, tanto esto, tu libro, como todo, pueda influir en alguien más en 15, 20 años y que pueda ser un paleontólogo. Sí. Que pueda seguir este legado investigando los fósiles de aquí de México. Sí. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias por permitirme este espacio y conocer un poco de tu trabajo, de un laboratorio real de paleontología y la colección que pues está reuniendo el Museo del Desierto, que pues también esta institución, como es una institución privada que está apoyando la paleontología, pues necesitamos más museos del desierto y más apoyo a esta profesión y ojalá que haya, pues no sé, más inversionistas privados que quieran impulsar, porque pues ahí está, ¿verdad? Ahí está la riqueza y hay que mostrar el lugar de México en el mundo, ¿no? Entonces, y luego pues también descubriendo géneros nuevos, ¿verdad? Como las especies ahorita que nos mostraste, pues felicidades y te deseo el mejor de los éxitos. Todavía te queda mucho camino por delante y espero que descubras algo todavía más impresionante, ¿no? Y muchas gracias. Que quedes en el registro, en los anales de la paleontología, esté tu nombre y el de México. Muchas gracias y bueno, también felicidades a ti. Ya voy a por fin terminar de leer la novela porque me quedé picado. Entonces ahora sí ya, a terminarla de leer. Gracias, Héctor. Felicidades. Bueno, felicidades a ti por tu trabajo, muchas gracias y pues muchas gracias a todos por escucharnos.